Poder abordar este tema, ¿no? La mediación familiar. Decíamos tiempo atrás, lo hemos abordado con los abogados Marcela Borghi y César Gáname, a quienes ya los tenemos en línea, a ambos. Marcela, César, muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? El gusto. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, César, un gusto poder establecer nuevamente en contacto con ustedes y bueno, para hablar particularmente de la mediación familiar, un tema que hemos comenzado tiempo atrás. Observábamos en el Moldense una columna en la que se aborda fundamentalmente esto, Marcela, que tiene que ver con la mediación familiar, ¿no? Sí, claro, es un tema tan importante. Nos consultan permanentemente en el Puente, en nuestro centro privado de mediación, sobre estos temas, ¿no? Permanentemente todos tenemos determinadas situaciones que existe esta idea preconcebida de que únicamente se pueden dirimir estas situaciones en un juicio, con todo lo que implica el altísimo costo emocional y económico que esto puede tener. La diferencia con una mediación es que siempre en una mediación son las mismas personas quienes tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones y de controlar el resultado final del acuerdo al que lleven. Entonces se pueden diseñar acuerdos adaptados a las circunstancias, a las necesidades de cada familia, de cada persona, y esto realmente genera un ámbito mucho más propicio, y tanto económicamente como a nivel de tiempos y sobre todo a nivel emocional, mucho menos costoso. Exacto, César, hay beneficios evidentemente que son muy importantes al momento de abordar estos temas que tienen que ver con el ámbito familiar, ¿no? Seguramente, obviamente los beneficios son, como te comentaba Marcela, la posibilidad de que los mismos mediados, en este caso, sean quienes lleguen o arriben a un acuerdo en el cual sea conveniente para todos. Nosotros siempre decimos que la justicia es justa cuando en realidad llega a tiempo y contempla lo que cada una de las partes trae a la mesa. A veces cuando en tribunales hay un vencedor y un vencido, las relaciones entre las partes se deterioran e incluso, digamos, aún más de cómo han ingresado. El proceso de mediación puntualmente trabaja también sobre el sostenimiento y el mantenimiento de las relaciones interpersonales entre los mediados. Y esto, en el ámbito familiar, es fundamental. Nosotros lo vivimos de esa forma, lo vemos los resultados y vemos el enorme beneficio que, entre otras cosas, por ejemplo, le termina generando incluso a los menores en este proceso, ¿no? Que son los principales involucrados. Claro. ¿Es esta la instancia, por decir, más justa que se da? Fundamentalmente, digo, donde no hay vencedores ni vencidos, digo. A ver, claramente lo que privilegia la mediación es la posibilidad de la conversación, del diálogo, que es lo primero que se corta cuando hay un conflicto. Las personas no pueden escucharse, básicamente, no pueden entenderse y mucho menos dialogar y llegar a, de alguna manera, acordar en beneficio recíproco. Por lo cual es esencial el rol que los mediadores tenemos, que de una manera neutral e imparcial trabajamos colaborando, facilitando estos diálogos que muchas veces se interrumpen, se cortan, se generan situaciones, se generan prejuicios o juicios que a veces no coinciden exactamente con las circunstancias, pero desde la emocionalidad que en las relaciones familiares siempre está en juego, terminan yendo en contra de la preservación de los vínculos y sobre todo de la solución del conflicto que llevó a esa situación. No te olvides que acá estamos hablando de divorcios, parejas que por algo no pudieron entenderse, pero muchas veces hay hijos involucrados de distintas edades, a veces hay cuestiones de disputas con las custodias de los hijos, hay problemas patrimoniales, por ejemplo, en casos de sucesiones, en donde hay hermanos que no logran ponerse de acuerdo en cómo dividir el patrimonio que han heredado, y desde ese lugar terminan ganando muchas veces, mal que me pese, los abogados, la justicia, los tiempos son largos, y seguramente no terminan
termina resultando provechoso para nadie. En cambio, sentados en una mesa de negociación como la que abre la mediación y acompañados por profesionales formados a tal fin, en el caso nuestro con César, ambos somos abogados de formación de base, pero somos mediadores especializados en mediación familiar, podemos acompañar e ir abriendo posibilidades que quizás hasta ahí no existían y de ahí llegar a algún acuerdo que sea de beneficio recíproco para todos los involucrados. Bien, es importante... Sí, César, sí. No, Marcela abordó un tema que a mí me parece importante aclararlo. A veces uno cuando habla de mediación familiar, lo primero que viene a la cabeza es el núcleo primario de la familia, que son papá, mamá e hijos. Y nosotros cuando hablamos de mediación familiar, hablamos de mediación desde el punto de vista del grupo ampliado, en donde también involucra a hermanos, parientes, etcétera, donde a veces las cuestiones patrimoniales son las que terminan alejando a estos grupos ampliados de familia. Hemos tenido muchas oportunidades en donde por alguna disputa o por alguna diferencia de criterio, que es simplemente un tema estrictamente de comunicación, en la división de un patrimonio familiar, llevó no solo a un proceso largo, engorroso, entre las partes, sino que también hizo mella en las relaciones interpersonales, que a veces cuando uno es grande, se apoya en la familia y esto genera estados depresivos o estados estados depresivos entre las partes, ¿no? Sí, un desenlace por ahí más complicado, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que es importante trabajar también en mediación desde el punto de vista, abordarlo desde el punto de vista familiar, en esos grupos ampliados, llegando hasta hermanos, parientes, etcétera, ¿no? Bien, es importante, dejamos abierta la línea el 3582-594-647 para que nos envíen alguna consulta que quieran realizar, si no después seguramente los abogados pasarán su contacto, ¿no? Pero decía o observaba en una de las columnas, en esta columna particularmente, que es un proceso rápido y a la vez es económico, ¿no? Esto tiene un significado sumamente importante, ¿no? Sí, o sea, la misma ley privilegia, existe actualmente en sede de Córdoba y de Río Cuarto, aplica una ley de mediación prejudicial obligatoria y es la misma ley la que está previendo reducir a un 50% los costos del proceso, en tanto y en cuanto sean resueltos en mediación. ¿Qué significa esto? Que a nivel económico es el 50% más barato, más económico que lo que representaría llevar esa situación a un eventual juicio. Por otra parte, es necesaria pasar por la vía de mediación para eventualmente, si no llega a haber un acuerdo, recién poder iniciar la demanda por este tema. Lo que se está buscando hacer, como todos sabemos que la justicia es tan lenta, César decía, la justicia lenta no es justicia y todo lo que todos sabemos que acarrea, bueno, la mediación nos trae este espacio previo al juicio, un 50% más económico en lo económico, pero yo diría un 90%, 100% más económico en cuanto a lo emocional y a la preservación de las relaciones que de ahí para adelante puedan sostenerse, ¿no? O sea, ahorra tiempo y dinero, empodera a las personas que están involucradas para tomar el control de su propia vida, el control de su futuro. No te olvides que en las relaciones familiares no hay un antes y un, siempre vamos a seguir siendo familias. Entonces, el hecho de poder tomar el control y decidir por nosotros mismos y de alguna manera lograr escucharnos y ver cómo queremos seguir, genera bienestar para las partes involucradas y bienestar familiar, porque las familias son mucho más que las 2 o 3 o 5 personas que puedan estar en conflicto. Somos grupos humanos que se va trascendiendo ese vínculo. Entonces, poder resolverlo de una manera pacífica es, además de más económicamente, en mediación,
también nos permite resolverlo de una manera altamente positiva, altamente eficaz y evitar recurrir a instancias judiciales innecesarias y costosas. Agrego lo que dice Marcela, en función de lo que vos recién planteabas, es que uno de los principios de la ley 10.543, que es la que hacía referencia a Marcela, es la celeridad, o sea, el proceso ya por ley se define un proceso veloz y un proceso que es a lo que nosotros hacíamos referencia y lo que vos recién consultabas, ¿no? Sabes, César, sumo esto porque muchas veces nosotros nos quedamos los profesionales, ¿no?, en un ámbito medio teórico, pero bueno, sin incurrir, porque una de las cosas que caracteriza la mediación es la confidencialidad, o sea, todo lo que se hable dentro de una sala de mediación no puede salir de ahí, ni los profesionales ni las partes involucradas pueden comentarlo en ningún otro ámbito, ni judicial ni fuera del mismo, pero nos ha tocado alguna vez, o muchas veces, o varias veces, ¿no? Se me viene a la cabeza en este momento una familia que realmente estaba muy dolorida, sumida en un conflicto sumamente importante, había fallecido el padre, se estaban disputando la herencia, se querían, había buenos vínculos entre esos hermanos que durante toda su vida se habían llevado muy bien, pero todos sabemos que cuando a veces surge la cuestión económica, es más común los malos entendidos, claro. A su vez empieza a haber otras personas que influencian, por ahí los hijos ya se hicieron más grandes, por ahí hay parejas, cónyuges, distintas opiniones, bueno, las visiones diferentes surgen y los vínculos se deterioran, empiezan las acusaciones recíprocas, que vos hiciste, que vos dijiste, pero yo con mamá, pero vos con papá, pero vos hiciste. Bueno, situaciones que en todas las familias, de un modo u otro, por ahí se presentan. Sí, sí. Estos hermanos que nos tocó con César llegaban a no hablarse, vos sabés, no podían mirarse a la cara, no podían, ¿viste? No podían hablar dos palabras. Bueno, el acuerdo entre ellos estaba lejos, muy lejos, cada uno estaba enfrascado, te voy a llevar a juicio, te voy a ganar y te voy a hacer bolsa. Bueno, los lazos familiares sumamente deteriorados. Por suerte, uno de los abogados que representaba a uno de los hermanos tenía una visión conciliadora, una visión donde la mediación tenía un buen camino por recorrer con ellos. Entraron muy escépticos a la sala de mediación y muy enojados todos y no se podían ni mirar. Recuerdo que ahora estamos mediando mucho virtualmente también, a veces la virtualidad nos da un poquito de distancia, nos permite estar cerca sin estar tan cerca, o a veces la presencialidad ayuda, eso lo vamos manejando nosotros como mediadores, pero bueno, entraron muy enojados a la sala de mediación cada uno, acompañados por sus abogados, por supuesto que cada uno está representado y que acude ahí para acompañar y proteger sus derechos. Por suerte pudieron en algún punto, pudimos, haciendo un trabajo muy fino en la sala de mediación, bajar las barreras, asesorarlos sobre las ventajas que podía traerles el escucharse, el llegar a algún acuerdo de beneficio recíproco, que cada uno pudiera hablar de sus miedos, de sus necesidades, de sus inquietudes, y desde ese lugar, trabajando de una manera neutral e imparcial, que es el rol que como mediadores nosotros tenemos, nosotros no somos jueces ni tomamos partido, cada uno pudo, de alguna manera, comprendiendo la perspectiva del otro, la preocupación del otro, y en algún punto hasta pudiendo escuchar lo que hasta ahí no habían podido, pudimos llegar, y muchas veces nos sucede, a una solución muy creativa, de beneficio recíproco, que solucionaba las necesidades que cada uno tenía con respecto a el patrimonio que tenían que dividir. Y bueno, después de varias reuniones de mediación, llegaron a un acuerdo que resultó satisfactorio para todos, llegaron a un compromiso que se plasmó en un acuerdo, que después se cumplen con todas las cuestiones legales para que sea ejecutable judicialmente, y la verdad es de esas situaciones donde uno sale y dice, bueno, esta familia tiene una visión de futuro, quizás no se vuelvan a juntar, o sí en la mesa navideña, pero por lo menos sanaron lo que era un punto que si no iba a trascender a las generaciones actuales. Claro.
Qué importante es esto. Mira, mensajes que llegan al 593-647. Por ejemplo, una consulta. Buenos días, ¿qué pasa cuando una de las partes no quiere ningún tipo de mediación en un divorcio? ¿Hay alguna forma que no sea llegar a un juicio? Bien, César, ¿querés responder vos? Sí, en realidad el proceso de mediación, gracias Marce, en realidad el proceso de mediación requiere de la voluntad de ambas partes para poder llegar al proceso de mediación. Lo que nosotros hacemos habitualmente en este proceso es contactarnos con quien no quiere mediar y tratar de explicarle cuáles son los beneficios, obviamente conjuntamente con su abogado para ver si podemos lograr que ingrese a la mesa. Definitivamente todos sabemos que el diálogo es mucho mejor que cualquier juicio. Entonces intentamos explicarle los beneficios y tratar de traerlo a la mesa. Pero claramente para que una negociación pueda ser llevada a cabo, tiene que haber voluntad de todas las partes de negociar, claro. En este caso de mediar. Voy a sumarme con esto, César, pero sí. Nos pasa habitualmente que cuando hay resistencia de alguna de las partes y nosotros como mediadores tenemos el espacio para hacer nuestro trabajo y hacer este llamado al que refiere César, pudiendo ingresar en detalles de los beneficios que reporta para todos esta posibilidad, habitualmente logramos que ambas partes concurran a la mesa de diálogo, a la mesa de mediación. Es muy difícil convivir con un conflicto, las personas nos enojamos y nos cerramos, más cuando ingresan terceros, imparciales y neutrales, como es el rol de los mediadores, a veces se bajan esas barreras y ahí es donde podemos trabajar y construir y no destruir vínculos. Bien, otra consulta que nos llega, que va más allá del ámbito familiar, conflictos entre personas que no son familiares. ¿Existe la mediación en este caso? Claro que sí, César, obvio que existen mediaciones. Nosotros en esta charla enfocamos la mediación familiar. Buenísimo. Pero la mediación aplica a todos los ámbitos. Obviamente, ¿dónde quedaría excluido un proceso de mediación? Solamente queda excluido un proceso de mediación cuando hay un interés público en donde nosotros ahí no podemos mediar. Ejemplo, cuando el requerido es lo que habitualmente en el ámbito judicial se conoce como demandado, es el Estado. En el resto de los procesos son todos mediables y la mediación puede ser prejudicial obligatoria, que es esta de la que estábamos hablando hace un rato, o también puede ser voluntaria. Pero tenemos, digamos, infinidad de casos en donde podemos poner como ejemplos y que podríamos seguir charlando en alguna otra alternativa, en alguna otra reunión, para comentarte ejemplos de otros procesos de mediación que definitivamente son muy exitosos y tenemos como comentarte, como por ejemplo en el caso de sociedades, entre otras de las situaciones. Claro. Perfecto. Sociedades, escrituraciones, gestiones de cobranza, contratos que no se han cumplido, de servicios, donde queda alguna de las partes queda resentida o lesionada con algún tipo de incumplimiento. O sea, tanto las situaciones de ámbito civil como de ámbito comercial, ampliamente, con pequeñas excepciones, casi todo es mediable. Hoy existe hasta la mediación escolar, de la que podríamos hablar largo y tendido en otro momento, pero en todas las cuestiones civiles, de hecho, como referíamos, hoy hay en la provincia de Córdoba y en Río Cuarto una ley de mediación prejudicial obligatoria, o sea, antes de ir a un juicio hay que pasar por mediación, pero también existe la mediación voluntaria, en donde una persona puede decir, bueno, yo voluntariamente nos llaman a César, a mí, al Puente, y quiero saber más sobre esto, me interesa que me cuenten cómo funciona, qué tengo que hacer, cuánto cuesta, tengo que ir con abogado, no tengo que ir con abogado, qué pasa si la otra persona me dice que no quiere ir a mediación. Bueno,
Entonces podemos conversarlo en cada caso puntual. Esa es la invitación que queríamos trazarles, que después de estas charlas no duden en llamarnos. Seguramente, César, ustedes van a compartir nuestros teléfonos. Sí. Hay muchas dudas porque todo esto es una vía nueva que se abre para resolver los conflictos de las personas, y que hoy la charla es sobre el conflicto familiar, pero los conflictos están en todos los ámbitos. Hay mediación penal, hay distintas, en montones de ámbitos la mediación funciona básicamente con las mismas reglas que les comentábamos, pero con cuestiones específicas que tienen que ver con el conflicto a solucionar. Bien. Situaciones de medianería también, por ejemplo, en la vecindad. Claro. Vecindad. Son comunes estas situaciones también, ¿no? Claro. en los pueblos, en las ciudades, claro, cuántas situaciones se nos dan de este tipo con los vecinos, con quienes a veces hemos convivido toda la vida. Entonces generan muy malos ratos, una cuestión emocional muy fuerte, se compromete. Entonces, es realmente una herramienta súper valiosa y fortalecedora de los vínculos, y que nos permite mirar hacia adelante, como siempre nos gusta decir a los mediadores, ¿no? La mediación nos permite una visión a futuro. Lo que pasó, pero nos permite trazar hacia adelante, no un ring de batalla, como muchas veces sucede en el ámbito judicial, sino que cada uno acompañado por su abogado, ¿no? Porque en casi todas las mediaciones la persona concurre acompañada por un abogado que está para resguardar sus derechos, que cumple un rol esencial e importante. Los mediadores somos neutrales e imparciales, pero los abogados sí cuidan el derecho de su representado. Entonces, es muy importante el rol de todos acá para construir una sociedad más pacífica y con visión de futuro, claro, con buenos lazos y fuertes. Tal cual. Otra consulta que llega al 593-647. ¿Y si la parte que no quiere mediar no tiene abogado, se podría igual intentar la mediación? Sí, hay distintas situaciones, César. Ya ahí es empezar a hilar más fino, seguramente que sí. Hay patrocinios letrados gratuitos que el mismo Estado provee, para lo cual hay que hacer determinados trámites o cumplir con determinados requisitos fijados por la justicia. También existe en el ámbito voluntario. En el ámbito voluntario de la mediación no es necesario concurrir acompañado por abogado. Son distintos ámbitos, pero por supuesto que sí da para conversar puntualmente del caso. Si esa persona quiere, por favor, hacerle llegar nuestro teléfono, el de César o el mío. Bien. Escuchamos su necesidad, su caso, y de manera totalmente desinteresada, más allá de cómo resuelva o qué resuelva hacer con su situación, le contamos cuáles serían las posibilidades que tiene para resolverlo. Un tema importante, César, para aclarar, es que cuando una de las partes se presenta sin abogado, ¿sí?, que es esto, digamos, es puntualmente, por ejemplo, en el caso de la mediación voluntaria, la función de los mediadores es justamente balancear la mesa del diálogo, porque de alguna manera, si alguna de las personas se siente más empoderada porque está acompañada por su representante legal, es nuestra función balancear esa mesa, y de eso se trata. Pero también lo podemos charlar en detalles y nos encantaría conocer puntualmente la necesidad de esta persona en particular. El caso puntual, sí. Hay otra consulta, dice: buenos días, si hay padres separados hace más de 10 años, sin división de los bienes, y ahora uno se encuentra enfermo y le firma un poder a su hija, pero ahora la madre quiere vender la casa por necesidad y la hija no, ¿qué se puede hacer cuando la hija está negada a hablar con su madre? Uy, a ver, César, ¿querés enfocarlo a vos? Disculpen, justo se me cortó el audio. Te lo vuelvo a leer, César. Te lo vuelvo a leer, sí. Buenos días, dice: si hay padres separados hace más de 10 años, sin división de los bienes, y ahora uno se encuentra enfermo y le firma un poder a su hija, pero ahora la madre quiere vender la casa por necesidad y la hija no. ¿Qué se puede hacer cuando la hija está negada a hablar con su madre? Básicamente, digamos, definitivamente, como te comentábamos al principio, para que se logre un proceso de mediación necesitamos la voluntad de ambas partes de sentarse a la mesa. En ese caso en particular, nosotros hacemos lo que se llama premediación, que es un proceso en el cual
de alguna manera explicamos de estos beneficios y trabajamos sobre cada una de las partes para que entiendan de por qué ingresar a este proceso, o más que para que entiendan, para intentar explicarle nosotros de por qué ingresar a este proceso y de cuáles son los beneficios de este proceso. Definitivamente una de las partes a veces se niega porque piensa de que, digamos, pateando el problema para adelante, a veces puede llegar una solución mágica, y todos sabemos de que las soluciones mágicas no aparecen, con lo cual si nosotros vamos a comparar esto contra un proceso judicial al cual seguramente la madre, si no tiene oportunidad del diálogo, lo va a encarar a través de ese proceso, definitivamente es menos beneficioso para ambas partes. Así que la premediación, que es lo que nosotros hablamos siempre, que es un proceso que se lleva a cabo antes del proceso de mediación, nos comunicamos en este caso con el requerido o con quien pretende ser requerido para poder explicarle de los beneficios de este proceso. Y lógicamente César, después la voluntad va a ser de ambas partes. Sí, no, que me gustaría sumar, adhiero a todo lo que dijiste, y sumar que también en ese caso esta persona acompañada por su abogado puede requerir una mediación prejudicial obligatoria. En esta instancia es necesario, hay obligación legal de concurrir a la mediación. Son situaciones, claro. Una cosa es cuando es voluntaria, otra cosa es cuando es obligatoria. Es el mismo abogado el quien la requiere, y en ese caso puede requerirla a un centro privado de mediación, como es el caso del Puente, que es el centro privado de mediación que dirigimos con César, y también puede requerirla en el ámbito judicial, en el centro judicial de mediación. Sea donde sea que la requiere, es necesario para la persona requerida, en este caso, si mal no entiendo, que sería la hija, esta chica, la hija, que no estaría queriendo conversar, tiene la obligación legal de participar. En caso que no lo hiciere, la justicia aplica una multa directamente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien. Con lo cual muchas veces las personas, no sé si aplica en la situación y volvemos a ofrecernos para conversarlo puntualmente, pero las personas concurren a la mediación porque si no les sale muy caro. Claro, entonces sí. Concurren al ámbito de mediación y nos generan ahí el espacio en donde los mediadores podemos trabajar para explorar las necesidades, reconstruir de alguna manera la posibilidad de diálogo, a veces con reuniones privadas, a veces con reuniones conjuntas, y desde ese lugar volver a construir, explorando juntos, alguna posibilidad de acuerdo. Sobre todo cuando hay situaciones familiares como las que refiere esta persona, seguramente hay mucha historia, muchos dolores, muchos enojos, muchas cuestiones sin hablar y han pasado muchos años. Bueno, los mediadores no somos psicólogos, no trabajamos en cuestiones intrapersonales, las intrapsíquicas no son para psicólogos, no para tratar en otro ámbito. Nosotros trabajamos con las relaciones interpersonales, con aquellas que sí, de alguna manera, en la mesa de negociación que se abre durante la mediación, podemos ir explorando para buscar llegar a algún acuerdo de beneficio recíproco, como decíamos, nivelando la mesa, porque muchas veces en estas situaciones hay alguien que se siente muy fuerte y alguien que se siente muy en desventaja, o viceversa, o que no se anima a hablar, o que cree que no va a ser escuchado y que por eso se silencia, o que dice, bueno, lo cajonea un tiempo, total no pasa nada, y convive con un conflicto que nunca es recomendable. Bueno, distintas situaciones, ¿no? Pero no obstante, importante sería que se acompañe con un abogado y eventualmente que solicite una mediación prejudicial obligatoria para esta situación. Bien, Marcela, César, muchísimas gracias por este tiempo, la verdad que es una charla sumamente importante, y bueno, aquellos que quieran consultar, obviamente les vamos a ceder desde aquí el teléfono para que se contacten a la sede de Río Cuarto o a la sede de Córdoba, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por que tengan buenos días. Muy amable. Adiós, gracias. Igualmente. Hasta luego, a disposición para las preguntas que quieran. Con todo gusto, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Gracias, César, adiós. Dialogábamos con los abogados Marcela Borghi, César Gáname del Puente, Centro de Mediación. Recuerden que pueden contactarlo o consultar cualquier tipo de inquietud al 358-4370-964 o en la sede Río Cuarto o en la sede Córdoba al 351-65100.
82 o dirigirse al puente.mediación@gmail.com. Seriedad y compromiso, calidad y calidez.